Iniciamos Elementos en cobertura C7 Fil, transmitiendo en vivo desde la Expo Guadalajara, ubicados en el área internacional, en el pasillo WM. Como verán, bueno, hoy ya está abierto al público a partir de las 9 de la mañana. Muchas escuelas, muchos jóvenes se están dando cita aquí en la feria más grande de Iberoamérica. Y bueno, hola chicos. Gracias. Y ahora sí se nota la diversidad en el público de la FIL desde muy temprano y pudieron ver las tomas, ¿no?, de inicio del programa. Los mares de gente ya como recorren los pasillos el día de hoy, ya mucho muy intenso. Muchísimos visitantes y bueno, no sé si alcancen a escuchar también toda la gente, ¿no? Todos los comentarios. El barullo, pues es parte la verdad es parte de la experiencia FIL, estos días donde pues celebra la juventud también a la literatura, y dentro de todo el alboroto que se crea también, sí, pues la verdad es un gran privilegio que puedan venir y visitar y conocer de grandes escritores, pensadores, periodistas. Tienen espacios para convivir con ellos. Y bueno, nosotros aquí tenemos también un gran desfile de invitados y de información para compartir con ustedes de todo lo que ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo en el marco de esta fiesta del pensamiento. Sexto día apenas empieza y pues vamos empezando con información importante que ha ocurrido aquí en la Feria Internacional del Libro, como la entrega del premio Sor Juana Inés de la Cruz para escritoras aquí en el marco de la FIL, que bueno, nosotros tuvimos oportunidad de conversar previo a la entrega del reconocimiento con Marina Pérez-Agua, esta sevillana que nos platicó sobre su obra, que le mereció este reconocimiento, que vamos a ver lo que ocurre. El premio Sor Juana Inés de la Cruz, que cada año otorga la FIL, fue otorgado a la escritora española Marina Pérez-Agua con la obra Lloro, que hace alusión con un nombre oriental a la acción de llorar. La ensayista y también jurado de este premio, Ana María Gomis, describió la primer novela de Pérez-Agua como un texto redondo. Abarca mucho ciencia ficción, ciencia, historia, sexualidad, muchas cosas. Y además todo lo hace a partir de una importante perspectiva del cuerpo. Por su parte, la escritora compartió con los asistentes cómo a través de esta novela pudo expresar su necesidad de resiliencia ante la violencia que como extranjera vivía en Estados Unidos. Lloro es una novela articulada casi estrictamente a mujeres que han hecho de su debilidad su mayor fortaleza. Con un sentimiento de agradecimiento, Marina Pérez-Agua recibió el premio y se dijo comprometida con las letras. El premio no le hace mal a nadie, obviamente, pero para mí el valor principal del premio, por supuesto, me viene muy bien a un nivel de profesional, a un nivel de estatus legal en Estados Unidos, a todos los niveles. Pero yo creo que lo más importante que tiene un premio, cuando es sincero, es un sentimiento de gratitud, que es lo que te permite ser mejor persona y por tanto mejor escritora, ¿no? Con imágenes de Roberto Mandujano, información de Gloria González, C7 Fil. Y una de las sagas más exitosas en la actualidad, precisamente para el público joven, es Maze Runner, que tiene un nuevo episodio que se presenta aquí en la FIL. Código Cruel, el último libro de la serie Maze Runner, fue presentada en la FIL por su autor, el estadounidense James Dashner, en conferencia previa a su encuentro con decenas de cientos de jóvenes que saturaron la entrada y por lo que la editorial anunció nuevos espacios de presentación. El escritor se presentó visiblemente emocionado por su encuentro con México, de quien ha tenido contacto con sus lectores a través de redes sociales. Reconoce que los adolescentes le otorgan la energía para seguir escribiendo desde que se publicó su primer libro, The Maze Runner, en 2009, y se convirtió en uno de los 10 más vendidos en América, con su historia de un mundo posapocalíptico. De Código Cruel dijo que sintió presión por las expectativas generadas y la necesidad de concluir la serie con intensidad. Por ello tuvo que revisar su historia para hacer el mejor libro posible. Ahora con la entrega solo le queda la felicidad de cerrar un ciclo y comenzar con nuevos proyectos, no sin antes reflexionar sobre cómo la realidad está alcanzando a su ficción. Sadly, yes. Yeah, I think, obviously my books are... Tristemente, sí.
Creo que, bueno, obviamente en mis libros se está exagerando, todo es muy extremo. Pero en cierta manera, ya estamos viendo que el mundo está en un colapso ambiental. Gran parte de la serie de Maze Runner es acerca del colapso ambiental, pero también vemos muchas cosas como virus, y eso da miedo. El virus Zika, el ébola. Para mí no es complicado imaginarlo. Un pensamiento feliz, ¿no? Pero sí, creo que es por eso que libros como Maze Runner, Los Juegos del Hambre, Divergente y muchos libros de este tipo no son copias, porque son diferentes lentes para ver nuestro propio mundo. Pati Peña, C7 Phil. Continuamos en nuestra cobertura C7 Phil y tenemos el gusto de recibir al primer invitado el día de hoy en nuestro set. Se trata de Ernesto Cabi, bienvenido, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Paloma. Y casi nos agarran platicando de la presentación de tu más reciente publicación, La Luz Impronunciable, un libro de poesía, que estarás presentando el domingo. El domingo a las 5:30 en el Salón Antonio Latorre. Excelente, ahí está la cita para estar en la presentación y quizá tener la oportunidad de platicar un poco contigo sobre el proceso de este libro que estaba leyendo y bueno, de hecho con el inicio una cita de Bach. Tiene mucho que ver con lo musical, ¿verdad? Sí, de hecho la intención era hacer una partitura musical. La introducción son los primeros 4 acordes de la primera suite para violonchelo solo de Bach y digamos es lo que me da el tema y lo que hago son variaciones sobre ese tema. Que es como se suele abordar de hecho pues una pieza, ¿no? Claro. Se presenta el tema y luego justo empiezan las distintas variaciones. Tema y variación de una de las obras fundamentales de Occidente, creo yo, y sobre todo lo que quise, cuando digo que quiero hacer una partitura musical, es que quiero rescatar la música del español, una música que creo que habíamos olvidado, Okay. Porque es una lengua cuya sonoridad es musical. Sí, es una de las más bellas del mundo, creo yo. Y bueno, qué mejor expresión que la poesía justo para ir retomando como esa musicalidad, que también la música pues tiene mucho que ver con los silencios, ¿no? Que creo que también están muy presentes de alguna manera en tu manera de escribir y de abordar estos cantos. Sí, así como para la música lo importante es el silencio, también para la palabra lo es, y la fuerza de los vocablos está no solamente en el silencio que contienen, sino en el secreto que contienen. Y creo que es un libro que trata de potencializar ese secreto y esos silencios con la escansión del verso de una forma muy particular. Sí. Es cierto que hay muchísimos blancos y forman parte esencial del libro. Claro, están ahí por un motivo, ¿no? Y justo ese espacio secreto que puede ser el silencio, pues es una evocación también de alguna manera, que, bueno, al menos así lo percibí yo en tu poesía. Y hablando de la temática de la luz, que la vemos aquí o se percibe desde diferentes... la luz tiene relación con muchas cosas en nuestra vida, pero aquí se explora desde diferentes ángulos, desde su oscuridad también, ¿no? Un poco desde su contraste. Platícanos un poco de esta exploración con el tema de la luz. Sí, bueno, los blancos, por ejemplo, ayudan también mucho a recuperar la luz física. Simplemente el abrir el libro y ver tantos espacios en blanco, claro. Ya la luz es un elemento físico dentro del libro. Pero cuando hablaba de la luz en el libro es una metáfora para nombrar, digamos, la experiencia solar de la vida. Creo que la mayoría de los escritores escriben desde la desdicha o desde la soledad, desde la melancolía, y hay muy pocos que son escritores solares. Y es lo que intenté hacer, escribir como si hubiese siempre un rayo de sol en nuestros ojos y poder o tratar de traducir esta experiencia fundamental que es el abrir los ojos y que el mundo aparezca, una epifanía.
Y cada palabra que escribo en este poema trata de ser eso, una epifanía que nos devuelva al comienzo del mundo. Pues genera justo eso, una sensación luminosa, incandescente de pronto y de pronto más tenue. Estaba leyendo que has vivido en muchísimas ciudades del mundo y estaba como reflexionando sobre cómo, al menos en mi experiencia, justo la luz en las ciudades, en los diferentes lugares cambia. Como hay lugares que tienen una luz más fría, otros más cálida, y no sé si sea así para ti, pues, pero al menos a mí, al leer un poco sobre tu historia y estar en la experiencia de tu poesía, me recordó a esos diferentes como ángulos y como maneras de expresarse la luz en diferentes geografías. Sí, así es, y creo que la luz está dentro, insisto, de la música misma y dentro de nosotros. Quiero decir, la luz de los diferentes momentos del día, que es decir, sí, cambia como cambia una nota cuando la tocas, es lo que da el tono al libro. Sí, es cierto, hay una parte que es mucho más oscura, es decir, una luz oscura, una luz donde habla de nuestra soledad cotidiana, pero quiere llegar a esta última luz del amanecer, que finalmente es lo que nos trae a la vida. Bien, pues es una experiencia también como... Leer es una experiencia en soledad a veces, pero esto, al menos para mí, es una experiencia en soledad, pero iluminada. Es un muy bonito trabajo, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y recordamos la invitación a que te acompañen en la presentación, que será este domingo. ¿Me dijiste a qué hora? A las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Ernesto Cabi, gracias por unos momentos con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más AC7 Film. Con una participación de artesanos de 25 países de Latinoamérica y 15 estados de México, se montó en el pabellón de América Latina el stand de artesanías. María Teresa Maitorena, vendedora, comentó: ahorita estamos aquí en la FIL participando con un poco de lo que nuestros expositores traen, como cosas de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, México. Bolsas, sombreros, guayaberas, muñequitas de milpa y más son los artículos que se pueden encontrar en este stand. Tenemos desde bolsas, desde cosas muy económicas hasta pinturas de artistas muy reconocidos, tanto de Perú como de Cuba. Tenemos bolsas para mujeres, tenemos sombreros para hombres. Armando Mena, un fan de los sombreros, acudió al pabellón en busca de algún diseño para verano. Bueno, yo vine a comprar un sombrero de palma de Ecuador, que hacen magníficos sombreros. Es un sombrero para verano, porque ahora yo uso los sombreros para otoño e invierno, y en verano no los puedes usar porque se te cuece el cerebro. Las muñequitas de milpa y las cajitas aromatizantes son algunas de las artesanías que Miriam Reyes encontró. Esto de olina no sé qué, es una madera de Oaxaca que huele y además tiene un trabajo sensacional. Con imágenes de Juan José Berlanga, Claudia Padilla, C7 Film. Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial de C7 Film. Soy Adrián Peña, ahora desde la planta alta de nuestro set, ubicado en el área internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Pasillo WM y Avenida Ilustradores. Y ahora me da mucho gusto recibir a nuestro siguiente invitado y también señalar que es uno de los escritores más jóvenes con los que vamos a tener oportunidad de platicar a continuación. Se trata de Gibran Valle, que presenta la novela Corazón Sicario, 26 años, 25. 25, casi 26. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta historia que platicábamos, no he tenido oportunidad de leer, pero platicábamos que es una historia basada en Víctor. Se sitúa entre la Ciudad de México y el Estado de México. Sí, así es. Víctor a los 9 años queda huérfano. Sí. Y de ahí parte la trama y los conflictos de este personaje. Sí, queda huérfano y anda de un lugar para otro. Y finalmente nos cuenta su historia en primera persona y cómo llegó a convertirse en un sicario. Y que también es importante en las novelas cuando el personaje cuenta él mismo su historia, ¿no? Como que hace que el lector se involucre más y viva casi en carne propia lo que él está viviendo. Tal vez hasta la sufre, ¿no? El lector. Claro, sí. Cuando una novela está narrada en primera persona sentimos que está ahí, ¿no? Que estamos ahí. Entonces, era justamente lo que quería que nos pusiéramos todos en los zapatos de Víctor. Que tocas el tema de la traición
una traición muy fuerte porque es de parte de su propia familia, sí, ¿no? Así es. Y también del amor, de la manifestación de amor desde muchas perspectivas. Claro, sí. Sí, Víctor es un personaje que nos narra cómo pasa de la niñez a la adolescencia, todo lo que conlleva eso, y después de la adolescencia a la adultez, de cómo se enamora por primera vez, cómo le rompen el corazón, y cómo el amor también, como dices, tiene muchas perspectivas, ¿no? Y cómo también los caminos de la vida y la soledad lo llevan a tomar pues una decisión, podemos decir errónea, bueno, no quiero sonar prejuicioso, pero podría ser una decisión no muy adecuada, ¿no? Que es convertirse en sicario. Sí, finalmente yo creo que sí es una decisión errónea, ¿no? Ya cada quien tendrá el juicio que quiera, pero Víctor nos platica cómo sufre todo eso, ¿no? Y cómo finalmente no te lleva a nada bueno, aunque de repente pueda sonar maravilloso el mundo del narcotráfico con todo el dinero y todo eso, pero finalmente no es así. O sea, finalmente Víctor te hace que te topes con el infierno, o sea, que vivas lo que es eso. Un mundo que pareciera deslumbrante y que a fin de cuentas es una de las tentaciones más grandes del ser humano, ¿no? El poder, que quizá muchas veces nosotros nos veremos pues seducidos por el poder y nos puede hacer cosas de las que no nos sintamos orgullosos después, ya que reaccionemos o que analicemos lo sucedido, ¿no? Claro, sí. Aunque a propósito del poder, no creo que... Bueno, ya eso ya lo decidirá el lector, ¿no? Pero no creo que Víctor busque el poder, sino simplemente, más bien creo que Víctor está buscando refugio, está buscando su lugar en un refugio emocional. Sí, tanto emocional porque creció sin su mamá se murió al nacer y finalmente después viene la pérdida de su padre. La persona que lo lleva al medio criminal es Sebastián, ¿no? Sí, es Sebastián. Es uno de los máximos líderes del crimen organizado en la Ciudad de México. Sí, también es un personaje muy joven, ¿eh? Sebastián empezó a los 13 como delincuente y a los 18, 19 ya era un capo en el Distrito Federal. Y bueno, supongo que Víctor en cierto momento lo ve como una figura de admiración, ¿no? No sé si encuentra a lo mejor el amor de un amigo, el amor de un hermano, el amor de un familiar. Hay ciertas enseñanzas de amor entre ellos dos. Sí, finalmente creo que ambos se vuelven inseparables. Yo creo que es eso, más que nada. ¿Qué tan importante es para ti reflejar, pues de cierta manera estás hablando de un contexto muy cercano a nuestro país que creo que es muy tocado por muchos autores, pero no sé, me parece curioso porque tú eres muy joven, o sea, sí. Hay autores jóvenes que tocan este tema, pero tú eres muy, muy joven para tocar este tipo de temas, ¿no? Que si bien estás hablando de amor, pues partes de hechos violentos y de hechos trágicos para tocar el tema del amor. Claro, ¿no? Sí. Pues yo creo que esto de la violencia en toda América Latina, no solamente en México, es algo que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Sobre todo la generación llamada millennial, o sea, vimos cómo el país se volvió súper violento, ¿no? Entonces creo que, por lo menos yo como escritor, me sentía con la necesidad de dos cosas. Primero, de dejar testimonio de lo que estaba viviendo yo en mi época, y segundo, el darle otro tema a la lectura juvenil. O sea, más allá de... Ya leímos mucho sobre magos, sobre vampiros, sobre historias súper rosas, que al fin y al cabo también me gustan. Yo también crecí leyendo todo eso, pero creo que nos hacía falta una cosa de esta, una cosa más realista. A lo que vivimos sí, diario, claro. ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Gibran Valle. Corazón Sicario es la novela que se presenta bajo el sello Destino y UNAM de la editorial Grupo Planeta, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros y felicidades. No, ¿de qué? Muchas gracias. Continuamos con más información y más invitados con Paloma Cumplido. Gracias, Adrián. Así es. Bueno, ahora tenemos el placer de que nos acompañe en el set Javier Sicilia, ensayista, novelista, poeta y activista social. Javier, gracias por tomarte un momento con nosotros. Muchas gracias, Paloma. Gracias por la entrevista. Y además, bueno, felicidades porque ayer se presentó tu más reciente publicación, El Deshabitado. Me compartías que te fue muy bien en la presentación el día de ayer. Sí, fue una buena presentación. Son un libro pues duro, difícil, que genera muchas emociones. Emociones, exactamente. Entonces fue, digamos, una presentación emotiva, ¿no? Con una muy buena exposición de Eduardo Vázquez, del poeta Eduardo Vázquez, sobre el texto. Entonces después abrimos al público. Yo hablé poco,
más bien preguntas del público. Claro. Fue muy emotiva, muy Bueno, bonita. pues están en estas páginas también mucho de lo que tienes que decir, ¿no? Pues sí, quizá, como decía un amigo mío, pues ahí aventaste tu resto, ¿no? Claro. Es decir, es pues 2 años de mi vida, desde el asesinato de mi hijo y sus amigos, y la fundación del Movimiento por la Paz tiene muchos planos, una novela densa pero fácil de leer. Tiene el plano familiar, el plano espiritual, el plano filosófico, el plano político, el plano social, el plano de Claro. activismo, y tiene apéndices, ¿no? Están los discursos que se pronunciaron en esa época, las cartas más importantes, sobre todo con el ZLN, otros discursos. Es decir, es un documento, es una novela, es un libro de literatura, pero también es un documento, También un documento histórico. un testimonio. Bueno, tiene muchos niveles la novela. Y se van entretejiendo y pues contando diferentes fases y etapas de un capítulo que no hay palabras para describir lo difícil del mismo, y también qué ejercicio más pues íntimo compartirlo, ¿no? Y escribir una novela autobiográfica. Yo creo que no hay nada más íntimo que eso. Sí, y una novela autobiográfica, un libro de confesiones, digamos, pienso en San Agustín, ¿no? Las confesiones de San Agustín. En realidad uno, solo cuando es trabajado por una dimensión muy tremenda, que termina siendo también un trabajo espiritual, claro, puede confesarse, ¿no? Puede abrirse con mucha... pues con todo lo que tiene, ¿no? Hay sí, algo pues a corazón abierto de y impudicia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De decir, pues, esto soy, ¿no? Esta es mi historia, esta es mi vida, y así lo viví. Y bueno, cuando las víctimas, en realidad cuando a alguien le matan a un hijo o se lo desaparecen, la experiencia pues, roza ya el territorio de lo mudo, de lo que no tiene palabras. Sí. Pero bueno, un hombre de palabra como yo tenía la obligación de tratar de ordenar ese espacio y de sacar sentido a toda esa experiencia. Donde no había sentido, ¿no? Donde no hay sentido, porque no hay sentido. La violencia es la negación del sentido, el crimen es la negación del sentido. Pero cómo de ese horror que busca enmudecernos, busca paralizarnos, se puede responder, ¿no? Que fue justamente lo que sucedió con la creación del Movimiento por la Paz. Así es. Y lo que significa esta novela, porque ese dolor y esas experiencias que no tienen palabras, al final encuentran resonancia en muchísimas personas, que supongo que también encuentran algo de consuelo en saberse comprendidas, en solo saber que alguien más sabe lo que ellos sienten. Sí, y que puede nombrarlo, ¿no? También es la fuerza de la literatura. Yo recuerdo, mi vida ha estado puntuada de muchas tragedias, ¿no? Y recuerdo cuando murió justamente aquí en Jalisco mi hermano con dos de sus hijas en un accidente carretero. Yo no encontraba consuelo en nada, ¿no? Hasta que bajé a los poetas del dolor, bajé a César Vallejo, me leí Los Heraldos Negros, bajé algo de la muerte en el Mayor Sabines, de Jaime Sabines, claro, Tenebrae, de Celan, y ellos lograron nombrar de tal manera el dolor que permiten que el dolor que no tiene cabida encuentre un lugar donde reposarse. La palabra es el mundo de los seres humanos, ¿no? Claro. Y es el mundo del sentido. Cuando, no es el caso mío, pero cuando hay un gran poeta, un gran escritor que puede nombrar lo que parece innombrable, uno encuentra un cierto consuelo. Y yo espero que las víctimas que no pueden nombrar, porque son experiencias pues inmensas, sí, que rebasan, de horror, que rebasan cualquier palabra, puedan encontrar ahí un poco de reposo también. Pues ha sido yo creo que una labor desde el principio, pero escribir esta novela y compartirla y que la tengamos en nuestras manos, creo que es un gran acto de valentía, además de todos los que has hecho y lo que has logrado con este movimiento, que además me platicabas, pues sigue trabajando, atendiendo víctimas y encontrando la manera de que justo estas emociones innombrables encuentren algún lugar en donde acomodarse, adentro de uno y también dentro de un país. Tan adolorido, porque las víctimas se siguen produciendo. No hemos logrado, a pesar de todo lo que hicimos y que está también puesto en esa novela, pues no hemos logrado
detener la violencia, ¿no? No hemos encontrado tampoco la justicia, ¿no? Entonces, pues el camino se ve muy arduo y muy largo, pero también es una novela que habla de la resistencia, ¿no? Resistir frente al mal, ¿no? Uno de los temas que no es ese, que contra la irracionalidad del mal, de la violencia, lo único que se puede oponer realmente como resistencia es otra irracionalidad, en sentido contrario, que es la del amor, ¿no? Claro, el camino del amor. ¿Mandé? El camino del amor. El camino del amor, que es del orden de lo irracional, es del orden del corazón, tan irracional como el mal, pero en sentido positivo, en el sentido de la vida, ¿no? Claro, por el otro camino, y por eso un movimiento por la paz, no un movimiento en contra de la violencia, ¿no? Es distinto, es distinto. Y la tentación es, cuando lo agravian a uno, la tentación es devolver el agravio, ¿no? Claro, es pues cómo no resentirse, ¿no? Sí, exactamente. Y cómo encontrar la fortaleza para responder justo desde el amor. Exactamente, Paloma. Pues en lo personal te admiro mucho. Gracias. Te felicito por este trabajo que pones en nuestras manos y en las manos de tantas personas que van a encontrar aquí quizá también un lugar de descanso o un lugar para nombrar lo que sienten. Sí, creo que es un libro en estos tiempos y por ahora en el sentido de que es un libro que trata de hablar desde lo humano, no desde el relato de lo atroz o desde el relato de la denuncia, sino desde el corazón, desde de lo más humano, de las profundidades de lo humano, frente al drama de la violencia que estamos viviendo. Así es, y además, bueno, de la pluma de un escritor de mucho oficio que hace que el relato y la lectura y la manera en que presentas esta narración también sea de alguna extraña manera disfrutable, porque leerte siempre lo ha sido. Te agradezco mucho, Paloma, y gracias por la entrevista y por darme el espacio. Gracias a ti. Vamos a una pausa en Elementos, regresamos con más de C7 Film. Seguimos llevando a ustedes a través de la señal de C7 Jalisco todo lo que ocurre en la feria de literatura más importante de Iberoamérica. Hemos tenido el gusto de platicar con muchísimos autores, escritores y de conocer su trabajo, de tener exclusivas que espero que ustedes también estén disfrutando, y nos encantaría escuchar sus comentarios de cómo viven y disfrutan de nuestra transmisión y de la Feria del Libro en nuestras redes sociales, @Elementos C7, Twitter, programa Elementos Facebook y @C7 Jalisco. Y por qué no vamos con algo más de lo que sucede en los salones de la FIL. En el Salón Mariano Azuela de la FIL estuvieron presentes Edmundo Paz, Santiago Roncagliolo, Antonio Orturio y Alejandro Zambra, en una mesa donde la nota nueva narrativa latinoamericana fue el tema principal. Además, los escritores hablaron sobre su postura con respecto a su lenguaje literario, como Edmundo Paz Soldán, quien eligió escribir en español en un país extranjero. O sea, el español de los Estados Unidos lo estamos reinventando, lo estamos reescribiendo todo el tiempo, nosotros mismos lo estamos construyendo. Entonces, lo que quieres es que ese español, el español que estás escribiendo todos los días, no esté apartado de ese otro español que estás viviendo, que esté totalmente contaminado, que implica que no le tengas ningún miedo ni al inglés ni a cualquier otra lengua, y que tu español se vaya ensuciando de cierta manera, que muestre, ¿no?, las cicatrices o las marcas del viaje. Por su parte, el escritor y periodista Santiago Roncagliolo dijo que aunque siempre supo que se dedicaría a escribir, no siempre se elige qué escribir. Una cosa que tuve clara siempre es que mi oficio iba a ser escribir. Nunca pensé que iba realmente a vivir de escribir novelas, pero sabía que lo que yo sabía hacer era escribir, de manera que... y es un trabajo en el que no puedes escoger siempre. Con imágenes de Carlos Cruz para C7 Film, Ana Espinosa. Está con nosotros Alejandro Carrillo, que bajo el sello editorial de Random House presenta esta novela titulada Adiós a Dylan. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Joven escritor que, bueno, tú mismo te describes como escritura de lucha, ¿no? Escritura de pelea. De pelea, ¿a qué se refiere? No sé si tenga algo que ver también con tu pasión por el kickbox. Sí, absolutamente. Es como una especie de símil entre el tipo de literatura que me gusta y en la que creo y el kickboxing y el box, ¿no? Entonces la literatura de pelea
Se trata, en el box, cuando un boxeador trae una lesión, pues se la protege para que el otro rival no se dé cuenta y no le vaya a dar más duro aquí. Y en la escritura de pelea se trata de darnos cuenta de nuestra lesión y atacar nuestra propia lesión. Entonces escribe desde lo que nos duele para transformarlo, no desde la azotadez de ay, cómo sufro, tal, sino escarbar en esas cosas que son incómodas para nosotros, que nos duelen, que nos lastiman, y hacer literatura desde ahí para transformarnos, principalmente para iluminar esas cosas que no podemos ver bien. Claro, más allá de la victimización, siempre un mensaje importante que pueda crear conciencia, también sin ser moralino, ¿no? Conciencia en nosotros mismos, principalmente. O sea, yo soy de la impresión, igual en la escritura de pelea, que un libro no es más que la huella de un proceso interno resuelto, ¿no? Como dice mi maestro. Entonces, eso es un proceso de transformación personal, y los demás, la gente que lo lee puede percibir solo la huella de ese proceso, ¿no? Y ver si los conecta con su propio viaje. Bueno, Adiós a Dylan es una novela que tardaste un buen rato, ¿no?, en escribirla, y que fue una idea que se empezó a gestar desde mucho antes que sucediera lo que para muchos era inimaginable o impensable, que Bob Dylan se convirtiera en el ganador del premio Nobel, ¿no? Sí, me tardé exactamente 6 años en escribirla, la empecé a escribir en el 2010, y pues no sabía cuánto me iba a tardar, o sea, han pasado muchas cosas, hubo un par de años donde escribí muy poco de la novela, donde la dejé descansar. Entonces sí fue una coincidencia muy grande que justo, bueno, el premio lo ganó la novela en agosto, y apenas en noviembre, ¿no?, octubre, dijeron el ganador del Nobel a Bob Dylan. Entonces, pero sí, ahora lo chistoso de esto es que ahora cuando voy en la calle y pregunto por ahí por algo de Bob Dylan, me ven así como, ay, este güey nada más porque es Bob Dylan, ya se aprovechó, ¿no? Yo no, pero sí he sido fan desde siempre, no me hagan esto. Claro, y es muy evidente porque cada capítulo de este libro es una canción de Bob Dylan, es la historia de Omar y Sara, que, bueno, se describe a Omar como un personaje perdido entre la música de Bob Dylan, pero que también lo utiliza al personaje de Bob Dylan y a su música para irse encontrando, ¿no? Sí, es un viaje iniciático de este personaje que está obsesionado con la música de Bob Dylan y que mide y ve su vida a través de lo que hace Bob Dylan, ¿no? Entonces, cuando encuentra que la chava que conoce se llama igual a la primera esposa de Bob Dylan, lo ve como una señal, ¿no? Dice, no, pues puedo seguir los pasos de mi ídolo. Entonces por eso las canciones, porque él mide su vida y todo a través de Bob Dylan, y se compara con la biografía de Bob Dylan, y cuando Bob hizo esto y cuando Bob hizo lo otro, y en esta canción menciona este tema. Entonces esa es su referencia, pero a través de él justo explora y encuentra algo que trasciende a Bob Dylan. Claro, la música de Bob Dylan se convierte totalmente en el soundtrack de su vida, ¿no? Y también es mucho esa parte de la admiración por algún personaje, como marca nuestras vidas, ¿no? Porque siempre va a haber un personaje, ya sea cercano a nosotros o tal vez muy lejano, pero siempre va a haber esa persona que nos marque y que influya en nuestras vidas, hasta en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, totalmente, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, es una novela donde aparece mucho Bob Dylan gracias a que el personaje es fan, pero definitivamente no es una novela sobre Bob Dylan, ¿no? Él es la guía de él, su personaje, su ídolo, su papá, o sea, y justo tiene que ver con lo que dices, ¿no? Que de pronto, si en ciertos momentos no tenemos un papá tan presente o alguien no lo tiene, no que no esté, sino que a lo mejor no está de la manera ideal como nosotros nos imaginamos que debería estar, pues agarramos otras cosas para crecer, para inspirarnos, y muchas veces son los ídolos, ¿no? Crecemos imitándolos, tenemos una imagen de cómo nos gustaría ser en el futuro, y a veces amarramos esa imagen a la imagen de alguien más. Entonces es cómo me construyo para parecerme más a él, para ser así interesante, para vivir las cosas que él ha vivido, y en base a eso crecemos, y después lo que pasa es que hay pues una discrepancia porque nosotros no somos esa persona. Exacto, ¿no? Entonces después ese es el golpe de darnos cuenta que no somos él y que tenemos que abrir nuestro propio camino, ¿no? Y que no es ni una novela sobre Bob Dylan, pero tampoco es una novela de amor, ¿no? No,
Para mí es una novela romántica, pero en el sentido de los románticos originales, que son esos poetas del siglo XIX, enamorados de la vida, de los sentimientos, del dolor. Estos poetas y escritores, no sé, como Alejandro Dumas Jr., que escribió La Dama de las Camelias, que de pronto era enamorarse de una prostituta y exaltarla como la cosa más pura y hermosa y el sufrimiento. Es romántico en ese sentido de los ideales, pero no es romántica de una historia de amor feliz y rosa. No, o sea, las primeras partes hablan mucho sobre la relación de ellos dos, pero después se transforma en otra cosa. Y bueno, sobre los premios para literatura dirigida a jóvenes, ¿qué tan importantes los consideras? Pues mira, a mí no me gusta mucho la clasificación de dirigido a jóvenes, ¿no? De hecho, bueno, el premio que ganó Random House no es necesariamente dirigido a jóvenes, ¿no? O sea, puede ganar cualquier novela con cualquier temática. Pienso que generalmente esos términos de dirigido a jóvenes son como más de mercado para vender cierto tipo de libros. Entonces, no conozco que otros premios haya como dirigidos a jóvenes. Lo que pienso es que la literatura, cuando es de verdad y nace de tu propia lesión, no se puede clasificar, ¿no? No se puede clasificar en si es para niños o si es para adolescentes o si es para viejitos. O sea, yo creo que la literatura no tiene y no debe tener categorías. Y que se nota en esos 6 años que tardaste en escribir esta novela, ¿no? Sin presionarte, únicamente por el placer de contar una historia. Y más que por el placer, por el viaje de transformación, o sea, tenía muchas partes de placer al oír la música, pero también fue muy doloroso escribirla. O sea, había puntos de la novela donde no quería escribirla, donde decía, esto me duele mucho, o sea, y que era muy difícil. Después releerla, todavía después de la versión 6 había partes que me seguían doliendo mucho y todavía me hacían llorar. Y, o sea, en ese sentido no es placentero, pero es como el viaje... Transparente. Es como el viaje de alguien que vive una aventura, que tiene momentos de dolor y de derrota, pero que al final sirven para lograr un objetivo que pretende ser pues mayor y más revelador. Pues muchísimas gracias, Alejandro Carrillo. Adiós a Dylan bajo el sello editorial de Random House, y la invitación también para que pues la lean. Lo vamos con la a presentar música, ¿no? También hoy a las 4 de la tarde. Aquí estamos en la FIL, en el Salón Mariano Azuela. Entonces también si quieren aprovechar para venir y conocer más la historia, lo vamos a estar presentando. Claro, para escucharlo desde ti, desde tus invitados, y también para que lean la novela con la música de Bob Dylan, ¿no? Exactamente, sí, sería un placer. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Y nosotros tenemos una agenda de actividades preparada para ustedes. Hoy, a las 13 horas, se presentará La Literatura en Clave, de Santiago Posteguillo, en Salón Enrique González Martínez, Área Internacional. Flor del Alma, Mujer y Espiritualidad, en Salón Juan José Arreola, planta alta de la Expo Guadalajara, a la 1 de la tarde. En el Salón Antonio Alatorre, planta alta, se presentará el libro ganador del concurso de cuento Juan José Arreola 2016, hoy, a las 13:30 horas. En el Salón 1 se presentará el libro Pecado, de Laura Restrepo. Participa Elena Poniatowska, a las 4 de la tarde. A las 18 horas se presentará Mi hijo es gay, de Juan Pablo Arredondo, en Salón A del Área Internacional. En el módulo de firma de libros estará la escritora San Juana Martínez, a partir de las 5 de la tarde. Conmemorando el centenario de Elena Garro, se han llevado a cabo actividades aquí en la FIL. Elena Garro es una de las escritoras mexicanas más estudiadas después de Sor Juana Inés de la Cruz. Sus cuentos fueron considerados el antecedente del realismo mágico, escritura que describieron Mónica Lavín y Elena Poniatowska durante la mesa de diálogo en honor al centenario del nacimiento de la escritora. Con personajes misteriosos y fuertes que manejaban la prosa con metáforas que me hacían sentir la textura de México entre los dientes. Los lectores estamos en deuda con la obra de Elena Garro. Los cuentistas, mucho más. Una constante atraviesa todas las novelas de Elena Garro. Y esa constante es terrible, es la del miedo. El miedo. Nadie le da seguridad. No hay una espalda ancha de hombre en la que pueda recargar la suya. La presencia masculina es siempre hostil.
En una sociedad que privilegiaba a los hombres, Elena Garro fue indomable de ideas profundas, al igual que sus letras. Su vida transcurrió entre los libros y las aulas, ya que fue una apasionada del conocimiento, estudios que realizó en la UNAM, París, España, dijo Lavín y agregó. Es una de las mujeres mexicanas que se subió al tren del cuento, que se presentaba vigoroso y original en tiempos de Rulfo, Arreola y Revueltas, que fueron publicados en los años 50. La década en que las mujeres pudimos votar por primera vez coincide con el banderazo de narradoras notables como Inés Arredondo, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas y Elena Garro, que en 1964 publicó La Semana de Colores. La personalidad de Garro conquistó el premio Nobel Octavio Paz, con quien tuvo una hija a pesar de que su relación amorosa terminó. La admiración de Paz a la obra de Garro siempre prevaleció, según contó Poniatowska. Según Octavio Paz, la novela Los Recuerdos del Porvenir es una de las mejores novelas del siglo XX mexicano. Carlos Monsiváis lo corrobora al decir que en esa novela ya están presentes la perspicacia, la inteligencia, el instinto poético, la destreza narrativa, la capacidad de crear personajes que en alguna medida son al mismo tiempo metáforas de un paisaje onírico. Con información de Gloria González, Elementos. Bueno, y así como Elena Garro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoce y recuerda a muchos personajes que han sido parte importante de la historia de la literatura y que por supuesto han marcado a toda una generación y toda una corriente y pensamientos que es importante que tengan su lugar aquí en la FIL, ¿no? Además, qué gusto ver a estas mujeres reunidas y compartiendo su visión respecto a Elena Garro, sí, pero también en torno a tantas temáticas, ¿no? Que justo, bueno, recordando que estamos celebrando América Latina como invitado de honor, pues es justo esa pluralidad de pensamiento y de expresiones la que hemos tenido el placer de compartir con ustedes en este gran caleidoscopio. Es momento de una pausa, Adrián. Vamos a la pausa, pero todavía tenemos más información y más detalles de lo que ocurre en los salones y también en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quizá haya que estar en un país sin FIL para entender el prodigio de contar con un concierto de formas creativas y naciones en el que por un tiempo no hay fronteras. Rosa Beltrán. Y continuamos en cobertura C7 FIL. Les invito a que nos hagan llegar sus comentarios a través de redes sociales, @Elementos C7 Twitter, programa Elementos Facebook, @C7 Jalisco. Tenemos comentarios de escritores, entrevistas exclusivas, tenemos la agenda y también tenemos sorpresas y regalos para compartir con ustedes, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y más información con respecto a los diferentes homenajes que se realizan en el marco de esta edición número 30 de la FIL Guadalajara. También se realizó uno en honor a Angelina Muñiz Humberman. La acreedora al premio Sor Juana Inés de la Cruz de novela escrita por mujeres en 1993, Angelina Muñiz Humberman, fue homenajeada por la edición 30 de la Feria Internacional del Libro y por la editorial Planeta, con motivo de la reedición de varias de sus obras, entre ellas Dulcinea Encantada. Muñiz Humberman resaltó la importancia de la innovación en la escritura y de abordar el delirio desde sí mismo y no poner límites a lo que no lo tiene, y agregó: es largo el recorrido por mis letras entre poesía, cuento, novela, ensayo, siempre en torno a la palabra como esencia, a la manera de los místicos del Zohar y teniendo como eje la libertad absoluta, sin ataduras, sin concesiones, fuera de las modas efímeras y en tranquilidad. Escribir es un gozo y una aceptada rebeldía. Ser como se es y nada más. Ser como se escribe o escribir como se es. Transgredir cuando se quiere y quedarme en paz. El humor, siempre el humor, como señalamiento entre ferocidad y alegría.
Sellos y símbolos, los que se quieran. Imaginación sin trabas. Nuevas palabras para ironizar. Géneros que no se respetan. Acompañaron en el homenaje a Muñiz Uberman el escritor Adolfo Castañón, quien la definió como una escritora auténtica y real. Su legado es múltiple, por eso es una escritora no solo de lecturas, sino de relecturas. También estuvo presente la poeta Carla Sandomingo, quien dijo: ella escucha, pregunta, sonríe, observa, percibe, mira a cada persona, a cada autor, cada recuerdo, cada instante de la historia, cada fragmento del mundo y el todo completo. La impresión que da es de mucha serenidad, pero subyace un movimiento vertiginoso en ella, intelectualmente, emocionalmente, sensorialmente. Tiene una lente panorámica, una lupa y un microscopio. En el ojo, en la memoria, en las manos, en el corazón. Finalmente, la escritora dedicó este homenaje a sus seres queridos. Lo dedico al recuerdo de mi madre, que apoyó sin dudas mi labor de escritora, de mi padre, a regañadientes, y de mi hermano, que nunca lo supo. También a la memoria de mi primer editor, Joaquín Díez Canedo Manteca, a mis amigos que hoy me acompañan, pero sobre todo al amor de mi vida, Alberto, y a mis hijos, Miriam y Rafael. Con imágenes de Carlos Cruz para C7 Film, Ana Espinosa. Tenemos una gran cita de diferentes nacionalidades, latitudes, y entre ellas tenemos a continuación la presentación de una periodista chilena aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro. Mujeres tras las rejas de Pinochet es un libro que recoge el testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura de Pinochet, realizado por la periodista chilena Vivian Lavín, quien compartió. Lo que revela son la historia de mujeres que estuvieron escondidas durante muchos años. Bueno, escondidas primero porque estuvieron en la cárcel, larga reclusión, y luego cuando ya comienza la transición política tienen que sumergirse porque son mujeres molestas para la transición política que estamos viviendo hoy en Chile. El libro es el resultado de horas de entrevistas realizadas por Lavín a 3 combatientes chilenas que se incorporaron muy jóvenes a la lucha contra la opresión y asumieron su compromiso político, teniendo por consecuencia la detención de las mujeres por el Servicio Secreto de Chile, para después ser encarceladas por años. Es un libro que me dolió mucho escribir, es un libro difícil, sobre todo para quienes no vivimos desde el combate, lo que fue la dictadura chilena. Y para eso el trabajo de los periodistas, para poder registrar eso y mostrárselo a las nuevas generaciones. Eso es lo que yo quiero. Este escrito a 4 voces relata las experiencias de víctimas que Vivian expresó son merecedoras del sitial histórico de revolucionarias ejemplares de la resistencia chilena. A diferencia de otros libros, yo debo decir que fue un alivio, porque fue un proceso que me dolió. No es fácil, no es lo mismo escribir sobre cosas gozosas como el proceso creativo, lo que significa la amistad o la inspiración, como hablar de la lucha, de las muertes. Con imágenes de Juan José Berlanga, Claudia Padilla, C7 Film. Un movimiento natural vertido en un libro de recetas, huertos en casa y participación familiar en voz del chef Oropesa. 82 recetas que responden a todos los gustos y sabores del nuevo mundo que comprende la importancia de la alimentación para mantener un estado saludable, corriente que promueve desde hace 15 años el chef Alfredo Oropesa, quien en el marco de la FIL presentó su 5º libro, Movimiento al Natural, Sabores Auténticos. La edición explica los pilares del movimiento, propone un huerto en casa y presenta recetas para todos los tipos de alimentación y algunas soluciones alimenticias para estados de salud, como en el caso de hipertensión,
hipertensos y diabéticos que requieren platillos especiales. Retomar estos sistemas de alimentación, estas tendencias alimentarias. Estamos recopilando también recetas que hemos desarrollado para hipertensos, para diabéticos, para celíacos, y las hemos puesto en este libro para que cada vez más personas generen conciencia de que las enfermedades, muchas de las enfermedades a las que nos enfrentamos en la actualidad se pueden prevenir a través de una buena alimentación. La nueva cocina saludable llegó para quedarse, considera el chef Oropesa, quien observa un creciente interés en el movimiento al natural, que fue el eje incluyente en el contenido del libro. Es un libro que le habla a niños, a mujeres, a hombres, y nos da muchísimo gusto decirlo así, porque tenemos estadísticas de quiénes son las personas que ya forman parte del movimiento. Recordemos que el movimiento lo que busca es que tú formes parte de él, y lo único que necesitas hacer es registrarte en www.movimientoalnatural.com.mx. Y hoy tenemos una estadística en la que el 80% de las personas que se han registrado son mujeres y el 20% son hombres, y van de rangos de edades desde los 16 años hasta los 75 años. Toda esa información viene perfectamente bien descrita en las primeras páginas de nuestro libro El Movimiento al Natural, así que pretendemos provocarte. Pues así estamos concluyendo un día más de actividades de esta edición matutina. No, pues no el día entero, Adrián. No, solo la edición matutina. Y bueno, rapidísimo que se nos pasó el tiempo, ¿no? Sí, pasa el tiempo volando en estas transmisiones. Disfrutamos mucho de hacerlas y de compartirlas con ustedes. Nos encantaría escuchar sus comentarios y por supuesto invitarlos a que continúen disfrutando de la programación especial de C7 Jalisco, C7 FIL, con programas, entrevistas y por supuesto la emisión nocturna de Elementos. Claro, y a vivir la FIL en sus pasillos, con su gente, con las diferentes presentaciones, pero también en las noches con la música que nos tiene preparado, sobre todo el día de hoy, que va a estar pues como han sido todos los espectáculos, ¿no? Muy diversos y muy interesantes. Sí, el concierto de ayer estuvo muy especial también, y tenemos la expectativa de esta noche disfrutar muchísimo. Comentabas hace rato, también va a estar pues nuestra querida Valentina, Saúl Hernández, José Manuel Aguilera de la Barranca, Denise Gutiérrez. Son muchos personajes, Paloma, y lo interesante es que se va a hacer también una fusión. Esta fusión parte del bolero tradicional mexicano con el rock, y justo son estas voces para que no se lo pierdan a las 9 de la noche, entrada gratuita. Con esto nos despedimos por ahora. Soy Paloma Cumplido. Adrián Peña, nos vemos a las 8 de la noche con más de la FIL.